Gaur emakunderentzat urtetan egin du lan emakundek emakumen elkartekin. Batera lan eginez urte asko daramatzagu izan ere emakunderentzat oso garrantzitsuak zarete. Guk emakume elkarteak protagonista izatea nahi dugu. Berdintasunerako 6. planaren elaborazioa nik uste dut horren adibide argia izan dela. Emakunden elkarten ekarpenak oso garrantzitsuak izan baitira eta kontuan hartu ditugu. Gaurkoan, 6. plana aurkezteaz gain, emakumen eskubideak eta hauen parte hartze politikoari buruz hausnartzeko aukera izango dugu. Eta gainera, 2 emakume erreferente izango ditugu gurekin. Ondo ezagutzen dituzuen Amelia Valcárcel eta Marina Subirats, beraiei ere nire eskerrik beroena. Buenos días a todas. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí y responder a la invitación de Emakunde de forma tan masiva y con tan buena disposición. Desde Emakunde llevamos años trabajando con el movimiento asociativo desde diferentes ámbitos. La comisión consultiva, la convocatoria de subvenciones, el foro para la igualdad. El trabajo con el tejido asociativo y con las mujeres desde su ciudadanía es una prioridad para el Gobierno vasco y para Emakunde y está reflejado en el 6. plan para la igualdad que más tarde presentaremos y del que sois, como muchas sabéis, protagonistas e impulsoras. Teniendo muy presente el marco del nuevo plan para esta legislatura y los tiempos que estamos viviendo de retroceso y de pérdida de derechos de las mujeres y la ciudadanía, nos planteamos en la jornada de hoy trabajar y reflexionar sobre cómo frenar los retrocesos que vivimos, cómo impulsar el desarrollo y la consolidación de lo conseguido y reflexionar también sobre lo que nos queda por trabajar para tener igualdad real entre mujeres y hombres. Con este deseo hemos organizado esta jornada que tiene diferentes propósitos, al menos destacaré 4. El primero, encontrarnos, conocernos e intercambiar conocimiento entre las asociaciones de mujeres de Euskadi, de los diferentes territorios, ya que no siempre es posible hacerlo por la complejidad, el importante número de mujeres que sois y por la movilidad y el coste que supone. Así que aquí estamos y vamos a aprovechar este encuentro. Segundo, reflexionar, formarnos y debatir sobre aquellas cuestiones que nos preocupan y que son básicas para el desarrollo, el bienestar de las mujeres y para sus derechos y oportunidades. Para ello contamos con 2 de las mujeres más importantes de nuestro contexto, que tienen no solo autoridad y conocimiento intelectual, académico y feminista, sino que además ambas tienen experiencia en la militancia y en las responsabilidades públicas. Se trata de Amelia Valcárcel y Marina Subirats, 2 feministas y teóricas conocidas y leídas por muchas de nosotras. Hoy, en esta jornada, tenemos la oportunidad de aprender y de debatir con ellas las cuestiones que nos preocupan y los desafíos que tenemos por delante. Gracias, Amelia, gracias, Marina, por acompañarnos y darnos luces en estos sombríos tiempos para las mujeres. Tercero, como sabéis, el 30 de diciembre se aprobó el 6. plan para la igualdad de Euskadi y queremos compartirlo con vosotras, ya que este plan será el marco de las políticas de igualdad del Gobierno vasco y de Emakunde en esta legislatura. Y cuarto, queremos también aprovechar este espacio para informaros y comunicaros las líneas de trabajo que desde Emakunde se van a llevar a cabo en relación al movimiento asociativo de mujeres a través de la comisión consultiva y las subcomisiones en cada territorio. Por último, y aprovechando este encuentro, haremos, como ya sabéis, la entrega del Premio Emakunde 2004, en la que estará presente el Lehendakari esta tarde. Esta jornada es vuestra, vosotras sois las protagonistas, pero antes de seguir con el programa sí que quería pediros un fuerte aplauso para todas las personas que la han hecho posible. No voy a empezar a enumerarlas porque seguro que me dejaría alguien y sería imperdonable. Por tanto, eskerrik asko lan egin duzuen guztiei eta eskerrik asko zuoi etortzeagatik.
Bueno, y pasamos ahora, hasten gara orain ponentziekin. Iniciamos aquí las intervenciones de las dos ponentes que esta mañana, como he dicho, nos van a acompañar y van a ilustrar con sus análisis, reflexiones y aportaciones, ideas y propuestas para nuestro trabajo cotidiano dentro de las asociaciones de mujeres, las instituciones y cualquier ámbito en donde se trabaja por la igualdad entre mujeres y hombres. Estamos entre compañeras y amigas y voy a confesaros que estoy emocionada. Emocionada de ver representantes de un montón de asociaciones en esta sala y poder contar con dos ponentes excepcionales en el día de hoy. Y estoy emocionada y yo diría que abrumada, porque tengo el gusto, pero también la responsabilidad de presentar a una de las exponentes del pensamiento feminista conocida y reconocida por muchas de nosotras. Así es que, bueno, pues espero hacerlo dignamente. Se trata de Amelia Valcárcel, feminista, militante y pensadora. Amelia tiene una trayectoria y un bagaje amplísimo y muy rico que sería imposible contar aquí en unos pocos minutos, pero que pone de manifiesto su continua preocupación y ocupación por las mujeres, nuestros derechos, oportunidades, historia, que la han llevado a pensar, a escribir y a compartir en muchos espacios como estos sus reflexiones y aportaciones. Como ella misma dice, yo no quiero competir con los hombres, quiero la mitad de todo. Quiero cambiar el orden completo para que el orden completo prevea que es justo que nosotras tengamos la mitad de todo. Esta y otras afirmaciones que Amelia expresa, expresan, como digo, claramente cuál es su propósito y a qué dedica gran parte de sus esfuerzos y su tiempo. Pero bueno, pasaré a hacer una breve reseña de su currículum. Es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, miembro del Consejo de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado, patrona de la AIUMP y jurado de los Premios Príncipe de Asturias. Es autora de una decena de libros, 50 capítulos en obras colectivas y más de 100 artículos. Ha sido 2 veces finalista del Premio Nacional de Ensayo con los libros Hegel y la ética y del miedo a la igualdad. Editora del concepto de igualdad, de los desafíos del feminismo ante el siglo XXI y pensadoras del siglo XX. Entre algunas de sus obras, las más recientes, Hablemos de Dios, en colaboración con Victoria Camps, y Feminismo en el mundo global. Ha sido consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Asturias, directora o miembro de 10 proyectos de investigación en los últimos 15 años. Pertenece a diferentes consejos editoriales, jurados, consejos, comisiones y mecenazgos. Ha presidido y dirigido múltiples cursos y seminarios nacionales e internacionales. O sea, actividades, como veis, tan múltiples y variadas que llevan a pensar si gozará del don de la ubicuidad para poder llegar a todas. Dicen de ella que es referente del feminismo, polemista, políticamente incorrecta, amiga de la verdad y reivindicadora del derecho de ser mala. Y entre una de sus últimas maldades ha sido, junto con sus compañeras de las Comares de Gijón, poner en marcha el Tren de la Libertad, que sabéis que llegó a Madrid el día 1 de febrero para protestar contra la reforma de la ley del aborto y que tuvo muchísimo éxito y una gran respuesta de mujeres de muchos lugares. Cuando se le pregunta cómo llegó al feminismo, Amelia Valcárcel nos responde: yo creo que yo me hice feminista por puro sentido de la justicia y solo mucho más tarde supe articular conceptualmente en qué era lo que me sucedía no solo a mí, sino al sexo femenino. Gracias, Amelia, por haberte hecho feminista, por estar aquí, por seguir compartiendo con las mujeres tu trabajo y tu tiempo. Gracias en mi nombre, en el de Emakunde y en el de todas las mujeres del movimiento asociativo de Euskadi que nos encontramos hoy aquí. Amelia nos va a hablar de la ciudadanía de las mujeres, recorrido histórico y retos de futuro. Amelia, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días.
yo creo que es una gran oportunidad que el Gobierno vasco pueda y quiera montar una jornada para que nos podamos ver y hablar de varias cosas, hablar de qué está pasando, qué previsiblemente puede ocurrir y también del pasado compartido. De todo ello se va a hablar a lo largo de esta jornada, porque es muy importante verse y poder hablar. Según las veía ahora, que son ustedes muchísimas, y probablemente se ha levantado muy pronto hoy, porque muchas de ustedes tienen esa cara, dicen, nos hemos levantado francamente pronto hoy, ¿no? Pensaba, si verdaderamente cada una de nosotras se hiciera una especie de agente de la igualdad y de la democracia de un modo directo y fuerte, podríamos parar la mayor parte de las cosas que en este momento amenazan a nuestros derechos y, más que eso, podríamos muy previsiblemente influir en una marcha muy distinta. Porque lo que más necesita cualquier movimiento es gente implicada, gente que quiera hacer las cosas, gente que esté convencida de que tiene una buena razón para hacer las cosas. Y a mí me da la impresión de que si ustedes se han levantado tan pronto como las caras de varias de ustedes, o la gran mayoría demuestran, es que están realmente convencidas de varias cosas. Y en ese sentido quiero hablar de cuál es este monto común de cosas que tenemos en común, desde cuándo lo tenemos, qué tiene ello que ver con la ciudadanía y qué se entiende desde el feminismo que es la ciudadanía y cómo se ejerce. Esto me va a obligar a hacer un corto recorrido histórico, pero que no lo puedo ahorrar. Tengo que hacer este recorrido histórico en términos que a veces a alguna de ustedes les puede resultar no familiares. Pero entonces les pido que pongan simplemente un poco más de atención e intenten seguirme, porque es evidente que esto lo tenemos que hacer así, no cabe ahorrar. Y voy a empezar por ahí. El sentido histórico voy a tratar de poner en fase, si es que no lo está, su sentido histórico. Miren, la mayor parte de las sociedades no han tenido nunca sentido histórico. Han tenido historia, y lo saben, porque ha habido gente antes que nosotros, ha dejado hechas cosas, ha dejado huellas, y por lo tanto sabemos que ha habido gente. Y sabemos que hay historia. A veces esta historia simplemente se vuelve mítica, ¿no? Si le preguntamos a una persona no con especiales conocimientos por un dato de la historia, veremos que la historia está sustituida, en su caso, por un relato que normalmente contiene un mito. Por ejemplo, ¿qué sucedió y por qué hay estos dibujos en estas cuevas? Pongamos. Ah, bueno, pues es que aquí estaban, yo qué sé, los moros y hacían dibujos de por sí. No, hay una tergiversación, porque la historia es un saber que, como tiene que ver directamente con el poder, las personas, digamos, que no han estado cercanas al poder, no han tenido jamás ni la oportunidad ni la tentación de encontrar para sí el saber histórico. ¿Quiénes cultivaban la historia? Aquellos que tenían poder y la cultivaban en forma de genealogía. Esto es, ¿de dónde venimos nosotros? Porque eso nos permite saber quiénes somos para seguir siendo quienes somos y aumentando aún, si cabe, nuestra cota de poder. De alguna manera, la historia nace como un aval que tiene que ver con el poder, pero solo para cierta gente. La democracia es muy joven. Es tan joven que los países donde tiene más tiempo no le llega la edad a mucho más allá de los 200 años. Y sin embargo, la historia de la humanidad es muy larga hacia atrás. Si simplemente pensamos en la historia de la humanización, esta es larguísima. Piensen que, por ejemplo, sabemos que alguna modalidad de seres humanos, no nuestra especie, ya era capaz de mantener un fuego encendido adrede, es decir, lograr conservar el fuego, que es el instrumento de humanización más fuerte, hace 400.000 años. Lo que nos pone dentro de un paradigma de continuidad tan enorme que es difícil incluso de imaginar. Pensemos que la agricultura, somos sociedades agrarias, sociedades que se pueden fijar en un terreno, que ya no van a depender de una recolección más o menos que las mujeres realizan, pero casual, o de caza, todavía más casual que la recolección.
Cuando estas sociedades son sustituidas por la agricultura, esto puede tener como mucho 9.000 años. Somos una humanidad muy nueva. Que todas las formas que nos acompañan, las formas religiosas que tenemos, las formas ideáticas, nuestros idiomas y demás, acompañan a la hominización en este último periodo, al que solemos llamar neolítico, del cual no hemos salido del todo. Si en algo estamos, somos todavía culturas agrarias, grandes culturas agrarias. Nuestra subsistencia sigue dependiendo de la agricultura y de la ganadería, y nos hemos vuelto culturas industriales fabriles hace solo 200 y pico años. Quienes de ustedes vivan en el campo, y vivan en el campo no en el sentido de que se hayan trasladado de la ciudad al campo para aquello de que el campo es más bonito y se vuelve verde en primavera y todas estas cosas, ¿no?, sino de verdad vivan dentro de una cultura que es campesina, también percibirán que toda la actividad está presidida como por unos tiempos muy iguales, que dan toda la impresión de ser antiquísimos, en que las cosas se han hecho siempre igual durante las largas eras, y está todo como reposado. Es todo como mucho más difícil de mover, como si las cosas fueran más inertes. Y quienes de ustedes, por el contrario, vivan en ciudades, la impresión que tienen es que nunca se va lo bastante deprisa. Nuestras sociedades, siendo como son, muy raras, muy creativas, distan de ser absolutamente homogéneas. El lugar donde una persona vive determina también un poco su visión del mundo. Pues bien, de esta visión del mundo es de la que quiero hablarles, y para eso recabo la ayuda de su sentido histórico. Pónganse hace más o menos 2 siglos y poco, en una época nueva de cultura a la que llamamos la Ilustración, y también el siglo de las luces. Hasta la Ilustración o el siglo de las luces, digamos que incluso en nuestros tipos sociales, las personas habían vivido en sociedades, sobre todo agrarias, cuyo nivel de urbanización era menor, había mucha más gente que vivía en el campo que en las ciudades, y donde no había cosas que ahora consideraremos elementales. Por ejemplo, no había educación formal, ni mucho menos obligatoria para toda la población. Solo una pequeña parte de la gente tenía lo que podemos entender por un proceso educativo. Y aún se acababa muy pronto. Y el saber que se obtenía se utilizaba como una fuente directa de poder. Eran sociedades que no tenían educación obligatoria. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué contenidos compartidos tenían? Si no se daban a través de la educación los saberes mínimos que la gente ha de compartir para entenderse, ¿qué era lo que aquella gente compartía? Compartían sobre todo las ideas religiosas. La cultura común que la gente poseía eran las ideas religiosas. El lenguaje común era el lenguaje religioso. Y a través del lenguaje religioso se expresaba el lenguaje político. Quiero decir, no había un lenguaje político independiente del lenguaje religioso y distinto, sino que cada vez que había una aspiración social fuertemente sentida, esta se expresaba de un modo milenarista, es decir, tomaba el lenguaje religioso y traducía a la simbología religiosa la aspiración social que se diera en el presente. Por ejemplo, mediante la sistemática deducción de escatología. Necesitamos ir hacia el momento en que Dios volverá de nuevo, el mundo está a punto de terminar, debemos hacer que reine una justicia distinta porque el fin de los tiempos, etc. Todo el lenguaje religioso permea y toma y tiene el lugar del lenguaje político. Nosotros pertenecemos a un mundo que se ha roto con esto que podemos llamar las sociedades tradicionales, o sea, sociedades agrarias, sobre todo agrarias, más que urbanas, en las que la interlingua es el lenguaje religioso de la religión compartida. El lenguaje religioso de la religión compartida, en el caso de Europa, es el cristianismo, y en el caso de gran parte de Asia son otras formas religiosas, como en el caso de África. Pero eso es lo que la gente entiende y comparte, digamos, es el idioma que tienen en común.
No piensen en las religiones sobre todo como un cuerpo de creencias, porque no lo son. Las religiones son sobre todo conjuntos prácticos. Le dicen a la gente lo que tiene que hacer y lo que no, lo que va a estar bien y lo que no. Se trata no tanto de lo que creas, sino de lo que hagas, qué puedes hacer y qué, por el contrario, no va a ser tolerado. Y en ese sentido, las mujeres, dentro del ámbito de lo religioso, siempre son un grupo enorme, puesto que son la mitad de la población y a veces más, sobrenormado. Un grupo humano siempre comparte una normativa. Si no la compartiera, no habría lugar para el reconocimiento, ni mucho menos para la actividad en común que permite lograr fines. El fin más importante de cualquier convivencia es sobrevivir. Sobrevivir como comunidad y sobrevivir como individuos. Ahora bien, para lograr ese fin hace falta una gran aportación simbólica. Las sociedades tradicionales son sociedades de la repetición. Basta con hacer lo que otros han hecho. Basta con hacerlo igual y no desviarse demasiado. ¿Qué es lo que quieren los dioses? Eso, que hagamos las cosas como siempre, que no nos inventemos cosas, que no nos desviemos del camino y que todo se haga como debe ser hecho. Esto es como ya se hizo antes, como está bien probado que se hace. Esa sociedad es la sociedad con la que hemos roto y hemos entrado en una sociedad de la innovación. Vean hasta qué punto hemos entrado en la idea de innovación, que la gente, para decir que algo es bueno, últimamente dice simplemente que es nuevo. Ya no le hace falta ni afirmar que es bueno. Les voy a dar un ejemplo trivial, pero lo entenderán fácilmente. Yo he dejado de ver televisión por salud mental hace tiempo. Y he notado, no sé si mi salud ha aumentado, pero desde luego llevaba mal derrotero y atribuyo yo haber abandonado la televisión a que me siento mucho, en fin, mejor, ¿no? que tal. Pero recuerden que los anuncios de televisión suelen ser una cosa muy tópica, están hechos de una manera tópica, ¿no? Para que se entiendan tópicamente. ¿Se dan cuenta de que cada vez que se anuncia un detergente siempre hay que decir que es nuevo? Nadie dice, lave usted con el viejo X, que viene lavando usted con él cantidad de tiempo y hay que ver lo bien que funciona el viejo X. No, que algo sea viejo en nuestra sociedad no dice nada a su favor. Quiere decir que más que probablemente esté pasado y no tenga la cantidad de innovación suficiente. De tal manera que incluso las cosas que no innovan nunca, imagínense un nuevo detergente, si es una tontería, son todos iguales y lavan igual de mal todos. No es verdad que uno lave más, ni que tenga una fórmula mejorada, ni nada de eso, son tonterías para venderlos. Que de todas maneras los íbamos a comprar, evidentemente, pero que tienen que luchar en un terreno donde hay 4 o 5 marcas que tienen que hacerse con el terreno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues la estrategia se juega con el valor dominante, que es la novedad. La novedad siempre es buena. Basta con decir el nuevo no sé qué, dice, pero es que este es nuevo. ¿Por qué esta genial manía con la novedad? Porque nuestro mundo sí que es un mundo necesitado constantemente de novedad. En la ilustración tiene por otro nombre, le solemos llamar al siglo XVIII es el siglo ilustrado. Y por otro nombre se llamaron ellos a sí mismos el siglo de las luces. ¿Qué eran las luces? ¿Cómo se veían ellas y ellos a sí mismos en este siglo? Y no digo todo el siglo entero, sino las capas dirigentes cultas, que fueron las que iniciaron el enorme proceso de cambio. Se veían como un pequeño fermento de una gran potencia intelectual, de una extraordinaria y rápida inteligencia, de una capacidad de polémica y de ironía asombrosa, como nunca antes había habido, y se veían lanzando el mundo hacia el futuro, diciendo, hemos heredado un mundo que está presidido por la idea de tradición. Por el contrario, muchas de estas tradiciones no son buenas. ¿Por qué? Dice, porque lo principal que hay que lograr es ser felices. Esto es a fijarse en ello, que tiene mucho interés. Y no hay ningún lugar donde la convivencia humana, tal y como es, asegure la felicidad, que es el primer gran mandato de la naturaleza. Por lo tanto, hay que buscar la felicidad. Es la primera vez que cuando aparecen los primeros textos políticos, en ellos se cita la felicidad como algo que se tiene derecho a tener. Pero la felicidad antes, ¿dónde estaba? En las sociedades tradicionales.
Dice, ¿cuándo serán ustedes felices? Cuando se mueran. En cuanto se mueran, si han sido suficientemente buenos, se irán al cielo, que es un lugar donde se está plenamente feliz. Pero mientras tanto no lo intenten aquí, porque ya se sabe que hoc es lacrimarum vale. Esto es un valle de lágrimas. Vivir es sufrir. Entonces, cualquiera que plantea, imagínense qué siglo, van y encienden la primera gran luz y dicen, no, no, el objetivo de la vida ha de ser feliz. ¿Y esto por qué ha de venir garantizado? Por el sistema político. Pero ¿cómo va a poder garantizar la política la felicidad si son esa gente que se dedica a hacernos infelices? Nos persigue de cuáles maneras, nos cobra impuestos constantemente y en general procura que no vivamos respirando a gusto. No, hay que organizar la vida pública de tal modo que la felicidad de todos y todas, esto menos, sea posible. Para lo cual deberíamos cambiar muchas cosas, poner muchas cosas en común y cambiar muchas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, la gente debería tener derechos políticos, como derechos políticos. Sí, debería poder participar en su propio gobierno. Dice, ¿quiénes? ¿Todos? ¿Hasta el último mono? Sí, todos. Hasta el último mono. Recalco, mono. Mono con O. Por ejemplo, el gran pensador de la democracia, Jean-Jacques Rousseau, típico pensador de las luces del siglo XVIII. ¿Qué es un Estado? Un Estado tiene que ser una agrupación de gentes que, siendo libres e iguales, sean capaces de pactar sin representación en una asamblea bien constituida la ley, que será, por lo tanto, expresión de la voluntad general de todos y será, por lo tanto, acatada. Y esta ha de ser la mejor forma de gobierno. ¿Cuántas formas de gobierno como esas existen en el momento en que Rousseau lo enuncia? Están haciendo la primitiva democracia americana y se ha hecho como mucho la Declaración de Virginia en 1776. Y luego se hará la Declaración de Independencia de los Estados. Pero el mundo comienza a vivir en una dinámica donde se ha salido del cauce de lo tradicional y tiene que ir inventando constantemente camino. Y para inventar ese camino nuevo se necesita constantemente un gran aporte de novedad. Es decir, nuestro mundo, frente a otros, necesita una enorme cantidad de ideas nuevas todo el rato e ir renovando las ideas que tiene por buenas para que puedan vivir en cada presente. ¿Quién hace esto? ¿Quién se ocupa del aporte de novedad? Pues los movimientos sociales se supone que lo hacen, la teoría política se supone que lo hace, la teoría social se supone que lo hace. Y a la vez, en nuestro mundo, existen fuerzas, digamos, al contrario, inertes, cuyo fin es más bien que cambien pocas cosas. Digamos, hay grandes fuerzas desatadas de cambio en algunos lugares y fuerzas de inercia en otras. ¿Cuántas? No hay ninguna sociedad que pueda aguantar demasiada novedad, porque entonces se transforma en ruido. Las sociedades también aguantan solo un determinado monto de novedad, el que pueden verdaderamente digerir. ¿Qué han podido digerir las nuestras? A veces pensamos, bueno, la democracia es un buen invento, tiene, donde más tiene, empecé por aquí unos 200 años, 200 y pocos años, y ha permitido un avance en todo tipo de conocimientos y formas de vida como inimaginable desde los tiempos anteriores a ella. Y lo ha hecho en la mayor parte de los sitios donde se ha sentado. Lo que nunca decimos al lado de esto son los costos. Estamos en el 2014. Por lo tanto, hace 100 años exactos de la Gran Guerra. Una guerra que quienes la vivieron la llamaron la Gran Guerra y no le dieron el nombre de Primera Guerra porque ignoraban que iban a tener otra todavía mucho peor después. Todo solo después pasó a ser la primera, porque la segunda la corrigió al alza. Asentar la democracia allí donde está asentada, excepto en el caso de las democracias americanas, en el caso europeo y en Europa es donde vivimos, ha tenido unos costes de violencia altísimos. Y yo creo que esta parte del costo de la democracia sistemáticamente o se nos escapa, o se nos oculta, o no queremos mirar hacia ella. Porque el camino de la democracia ha sido muy difícil, según dónde.
Asentar la democracia es muy complicado. ¿Por qué nos importa tanto la democracia? Porque desde el feminismo o hay democracia o no hay posibilidad de que existamos. Es lo mismo. La ciudadanía de las mujeres no está prevista allí donde no existe ciudadanía. Pero entonces no está prevista ni para varones ni para mujeres. Simplemente hay formas de gobierno en las cuales la categoría de ciudadanía no está prevista, todas las autocracias. Y nunca olviden que la mayor parte de los gobiernos, mundialmente hablando, son autocracias. La mayor parte de la población del planeta no vive en democracia, vive bajo autocracias. Pues bien, allí no hay ciudadanía, ni para varones ni para mujeres. Las mujeres están colocadas de todas maneras en aquel lugar especial que la sociedad tradicional piense que es el más adecuado para que ellas mantengan lo que debe ser, lo que ellas deben ser. Allá donde estas formas han sido abandonadas y las sociedades han evolucionado hacia formas distintas, lo que implica formas políticas distintas, aparece la posibilidad de la ciudadanía. Y esto me lleva a hablarles de las 3 olas de feminismo. Piensen que cuando hablamos de feminismo hablamos de una tradición de 3 siglos de espesor, de pensamiento político, de práctica, de vanguardia, de agenda y de acciones no directamente motivadas. Voy a intentar dar unas pinceladas sobre esto. La primera vez que se presenta en la tradición dentro de Occidente la idea de que después de todo varones y mujeres deberían tener la misma consideración es en el periodo barroco. Y esto no aparece hasta la obra de Poulain de la Barre en 1673. No puede presentarse la idea de que varones y mujeres pudieran tener derecho a tener la misma consideración si la idea misma de igualdad no está presentada como una posibilidad que el conjunto social ve bien. En una sociedad donde lo importante sea la desigualdad o las diferencias, la idea de igualdad no tiene terreno donde jugar. Y muchas de las sociedades tradicionales son de esta manera, son sociedades estamentales. Ahora bien, justo cuando la otra idea está presentada, es cuando puede presentarse la idea de si todas las jerarquías que hemos heredado, muchas de ellas son ilegítimas, por ejemplo, la jerarquía basada en la sangre, y deberían ser sustituidas por una jerarquía basada en el mérito, ¿dónde está el fundamento de la preferencia de los varones sobre las mujeres? Las sociedades tradicionales, cuando se hacen esta pregunta, responden con un mito. Nosotras, las 3 religiones monoteístas mantienen el mismo mito para explicar la sujeción femenina. En esto están de acuerdo. Es un viejo mito babilónico que el judaísmo toma, probablemente en el momento de la cautividad, y que luego los monoteísmos comparten. Y es esta. Es que las mujeres están por debajo porque se lo han merecido. Sí, porque el mundo está organizado justamente, está organizado con justicia. Si las mujeres tienen posiciones que nadie en su sano juicio querría tener, es porque han cometido algún pecado especial que hace que hayan sido castigadas para que las tengan. Y la validación religiosa de la sujeción femenina pasa por el mito de la madre Eva, por lo común. O sea, las mujeres son la perdición, ellas mismas han tenido la culpa de la perdición. En consecuencia, todas las hijas de Eva están condenadas al castigo a causa de su madre. Esto hasta el siglo XVIII se dice con gran tranquilidad y produce el acuerdo de todas las que escuchan y todos los que escuchan. Dice, claro, sí, así es la cosa. Y la madre Eva está bien representada. No hay iglesia casi donde no estén Adán y Eva, ni gente que no se sepa la historia y por lo tanto sepa por qué está bien lo que ocurre. Pero claro, a partir del siglo XVIII, decir que las mujeres tenían que ser obedientes, sumisas, llevar golpes y decir a todo que sí, porque la madre Eva, en cierta ocasión por la mañana, al lado de un árbol desconocido, entonces se estaba haciendo un poco difícil, ¿no?, aguantar la historia entera. Entonces hay que encontrar una historia mejor, y la historia mejor es la de Aristóteles, que es mucho mejor, sin duda alguna, es la inferioridad natural. Dice, no pasó nada, ni había Eva, ni Dios Padre se mete en esos líos, no. Esto es un viejo mito que no hace falta creer, ad pedem literae, para nada,
Pero sí hay que creer una cosa que es avalada por la razón, es decir, las mujeres son natural y espontáneamente inferiores. Se resucita Aristóteles, al que no quieren para nada, es decir, en el siglo XVIII no habléis de Aristóteles porque no les gustaba, pero esta parte de Aristóteles sí les gustaba y por lo tanto la sacan hacia arriba y dicen, es que Aristóteles dice, el varón es más perfecto, lo masculino es más perfecto que lo femenino, de tal manera que la naturaleza cuando obra y obra bien, produce siempre varón. Y cuando produce hembra es defectivamente. Es decir, falta algo y por lo tanto lo que queda, lo hembra es algo a lo que le falta algo. No hace falta que les diga cuál es la metonimia que está detrás porque se ve a ojos vistas, ¿no? No hace falta ser un genio para darse cuenta de cuál es la visión del mundo que subyace a esta y dónde está obtenida, ¿no? A ojo de buen cubero. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Dice, hombre, pues son Rousseau mismo el que dice aquello de todos los ciudadanos tienen que poder reunirse para autogobernarse, delegando en la voluntad general su voluntad individual, etcétera, etcétera, etcétera. Es el que dice, y ninguna mujer, por supuesto, porque ninguna de ellas tiene las características que la puedan hacer ciudadana. No tienen ni las características sentimentales ni otras que puedan hacer que tengan por su ciudadanía. Por lo tanto, tienen que estar excluidas. ¿En qué se fundamenta la igualdad de los varones? En la exclusión de las mujeres. Todos ellos son iguales porque entre todos ellos son superiores a todas ellas. Y aún unos por separado también. Dice, uno cualquiera de ellos, por tonto que sea, es superior a todas ellas. Porque sí, dice, porque es la inferioridad natural. Entonces, contra la naturaleza no se puede luchar. Luchar contra la naturaleza sería algo tan tonto como impedir la caída de los graves. Quiero decir, si yo cojo una cosa y la tiro, más que probablemente se vaya al fondo igual, por mucho que yo intente que aquello no ocurra. Pues bien, las mujeres son naturalmente incapaces. Entonces, por mucho que ellas lo intenten, no lograrán nada, porque son natural y espontáneamente incapaces. Levantar eso nos ha llevado 200 años, no ha estado mal. Pero lo primero que tenemos que saber y conocer es que eso ha tenido que ser levantado. Y ha tenido que ser levantado argumentativamente mediante un esfuerzo continuado de grupos importantes de mujeres y algún varón a los que solemos llamar feministas y que se han dedicado a desfundamentar, atacar y quitar de la escena este tipo de aparentes verdades con las que se legitimaba la sumisión femenina. Esto no ha sido fácil y encima siempre está en trámite. Es decir, no solo no es fácil llevarle la contraria a algo que se presenta avalado por el peso de la razón y que antes se ha presentado avalado por el peso de la religión, pero cuyo contenido no ha cambiado. No solo no es fácil, es que hay muchas conciencias interesadas en que siga siendo cierto. Primero, a nadie le gusta perder privilegios. Y evidentemente se pierden muchos privilegios en el momento que la idea de igualdad se admite. Pero además, como les decía, a las sociedades no se las mueve con facilidad. Si realmente cada una de ustedes se convenciera de la manera más íntima de que tienen razón en el planteamiento de que tienen igual dignidad que cualquiera y que, por tanto, tanto su yo como su libertad, como su capacidad de palabra, como su capacidad reflexiva, como su voluntad inmediata puesta en el bien común tiene que ser respetada, ustedes montarían una verdadera revolución alrededor de cada una de ustedes. Pero ustedes mismas serán conscientes de que muchas veces no emplean para nada toda su capacidad en hacer esto. ¿Por qué? Porque tienen que transaccionar con la realidad demasiado a menudo. Y saben hasta qué punto se puede llegar a veces y dónde conviene detenerse porque parece no haber más espacio donde poner los pies. Y estamos hablando de mujeres del mundo word, por volver a la palabra de antes, o sea, occidental, educado, industrializado, rico y democrático. Intenten mantener un espacio de libertad en cualquier mundo que no sea este y observarán sencillamente que no está previsto que eso ocurra. Es aquí donde tenemos esto.
Y esto me lleva al más inmediato presente. Es evidente la vinculación de feminismo y democracia. Tenemos un primer feminismo ilustrado que se produce en el momento mismo de las luces, como polémica, y se produce en el punto y hora en que se enuncia la idea de igualdad como una idea restringida a los varones. Deberíamos poder articular otro tipo de sociedad y otro tipo de política, de la que, por cierto, todas las mujeres estarán excluidas. En ese momento comienza una primera vindicación y tenemos las primeras obras feministas que ya son directamente vindicaciones a las grandes antepasadas, a Mary Wollstonecraft, por ejemplo, contra Rousseau directamente, pero contra Rousseau porque ella es rusoniana. ¿Cómo es posible que Rousseau no quiera llegar al fondo de lo que él mismo está planteando? ¿Qué prejuicio le detiene? ¿Por qué verdaderamente para él es más importante conservar sus pequeños privilegios como varón que llevar al fondo las ideas que dice mantener? Entonces, tenemos ahí todo el feminismo ilustrado es una gran polémica, pero esa gran polémica nos da todos los argumentos que a día de hoy seguimos utilizando y nos da todo el vocabulario con el que a día de hoy seguimos argumentando. De tal manera que nos conviene conocer ese feminismo, el feminismo ilustrado, el primer feminismo, el que empieza en 1673 y acaba en 1792, que es el momento de la publicación de la Vindicación de Mary Wollstonecraft, es un feminismo que nos importa conocer por dos razones. Uno, porque seguimos manejando su vocabulario. Dos, para tener cuenta y tenerla bien de la, digamos, de la profundidad histórica del propio feminismo. ¿Desde dónde venimos? Como les decía, la historia es un tipo de saber que está muy vinculada al poder. De tal forma que a un movimiento le importa mucho saber también de dónde viene y hacer respetable su propia historia si quiere poder tener un presente de acción admitido, que no tenga que estar justificando cada cosa, sino que se pueda ir a su propia tradición para decir esto ha sido así en el pasado, hemos conseguido esto y aquello, se discutió de aquella y de la otra manera y se concluyó en esta que ahora presento. Es muy importante poder hacer apelación a la historia propia y sentirse seguras y conformes de la historia propia. Tenemos ese primer gran feminismo ilustrado y luego tenemos el feminismo sufragista, que nos consiguió casi todos los actuales derechos. Casi todos los derechos de los que disfrutamos, los derechos de ciudadanía, han sido conseguidos por el feminismo sufragista. Piensen en cosas como los derechos educativos, el derecho a la educación, los derechos civiles o los derechos políticos. Derechos educativos, pues en el caso de España, con decirles que en el informe de la ley Moyano, que creo que es de 1857, me parece que es el informe Moyano, se dice que en la mayor parte de los pueblos no hay escuelas de niñas y que allí donde las hay no hay mesas, ya está dicho todo. Porque ¿cómo puedes aprender a escribirse en una mesa? ¿Qué es lo que aprenden las niñas? Costura. Y eso son las escuelas. No hay ningún derecho a la educación. Las mujeres no la necesitan, no se les da. Conseguir el derecho a la educación llevó al sufragismo casi 100 años. Y conseguir el derecho a la educación en todos los niveles. Entonces, escuelas primero, bachilleratos después, carreras universitarias por último. Fue en 1910 cuando se admitió por primera vez que en España una mujer pudiera matricularse en la universidad sin tener que llevar nada que no llevara un varón, es decir, con la misma póliza y los mismos papeles, llegar a la ventanilla y que te matricularan. 1910. Y en este momento las mujeres son el 62% de la población universitaria y subiendo, lo cual me extraña y me preocupa. Porque esto es una novedad antropológica. Nunca ha ocurrido en ninguna sociedad que las mujeres tengan por término medio una cultura mucho mayor que la de los varones.
Si tenemos al 62% de la población universitaria que es femenina, eso quiere decir que el 38% es masculino. Entonces, la desigualdad de cifras les aparece mucho mejor si les cito el 38%. Se está produciendo un diferencial que, si se valida como tal en los próximos 20 o 30 años, nos da como resultado un novum antropológico, en el sentido de que ninguna sociedad nunca que conozcamos ha tenido un tipo de estructura en el cual el saber esté, por lo común, en manos de las mujeres. Y eso va a producir, sin duda alguna, consecuencias. No sabemos cuáles, por cierto, pero tiene que producir consecuencias. Tenemos esto, tenemos los derechos civiles. Entendemos por derechos civiles todos aquellos que vienen ya tematizados en el derecho romano y que afectan sobre todo a la propiedad y la familia. Piensen que las mujeres han carecido de un modo sistemático de derechos civiles. Primero, no eran dueñas de sí mismas, que es la propia definición de libertad. ¿Quién es libre? ¿Quién es dueño de sí mismo? No eran dueñas de sí mismas porque de jóvenes están en manos de sus padres, de adultas la autoridad sobre ellas las tienen sus maridos y de ancianas están bajo la tutela de sus hijos, pero no son dueñas de sí nunca. ¿Qué se quiere decir cuando se dice una mujer no es dueña de sí misma? Se quiere decir cosas muy elementales. Por ejemplo, durante la dictadura, eso algunas de ustedes que tienen mi edad o incluso son mayores que yo recordarán perfectamente que una mujer no podía trabajar fuera sin el permiso de su marido. Recordarán, por ejemplo, que no podía cobrar el sueldo sin el permiso de su marido. Y lo que quizás no recuerden, porque seguro que han preferido olvidarlo si es que alguna vez tuvieron conciencia de ello, es que las mujeres no tenían patria potestad sobre los hijos. Es decir, los hijos, la patria potestad la tenía el marido, de tal forma que un padre, hasta el año 80, podía dar en adopción a sus hijos sin el consentimiento de la madre. Yo creo que hay cosas que la gente, claro, preferimos no tenerlas en cuenta porque ¿para qué? ¿No? Son demasiado sorprendentes, nos parecen ahora. Pero no son sorprendentes, son directamente viles. Que las mujeres no tuvieran derechos civiles quería decir que estaban en muerte civil. Prácticamente una mujer bajo las codificaciones napoleónicas es una incapaz. A todo efecto es como si fuera incapaz. No puede firmar, no puede testificar, no puede trabajar sin permiso, no puede establecer su residencia o domicilio, no tiene patria potestad sobre sus hijos, no es nadie. Eso sí, es mamá, que todos la queremos mucho, pero derechos civiles no tiene. Romper esa situación que nos ha llevado los últimos 20 y 30 años, ¿a qué nos hemos dedicado? A reformar sistemáticamente y cambiar todas las leyes. A eso nos hemos dedicado. Y todavía hay quien dice, eso de feminista no sé si me suena bien. Dice, no, pues lo que usted hacía antes no le digo cómo me suena a mí. Y tengo más motivos. El feminismo ha ido ganando sistemáticamente cotas de libertad. Para las mujeres, sí, para las mujeres. En consecuencia, ¿quién vive mejor? ¿Solo las mujeres o todo el conjunto social? Más bien, todo el conjunto social ha cambiado. Ha cambiado sus énfasis de valor, ha cambiado su manera de vivir la libertad. Pero ¿cuál ha sido el desencadenante? La libertad de las mujeres. ¿Aliada con qué? Con la forma de la democracia, porque sin democracia, la ciudadanía, por lo tanto la libertad de las mujeres, no es posible. Conseguidos derechos educativos, conseguidos derechos civiles, conseguidos derechos políticos. ¿Cuándo por primera vez adquieren las mujeres derechos políticos? Después de la Primera Guerra Mundial. En Inglaterra, en el momento en que se cierra la Primera Guerra Mundial, es admitido por primera vez el sufragio, es decir, la capacidad de elegir y ser elegida, siendo así que lo había presentado en el Parlamento Stuart Mill en 1864. Pero se admite por primera vez prácticamente en 1919. Y se admite que las mujeres puedan votar con 30 años y los hombres con 21. Por lo de la madurez, o sea, en el fondo Aristóteles
Pero por lo mismo, por ejemplo, que muchas mujeres decidieron no hacer derecho cuando podían hacerlo en los años 60, 70, porque todas las magistraturas les estaban cerradas. No había oposiciones a jueza. Las mujeres no podían ser juezas ni magistradas. ¿Por qué? Porque no tenían la estructura sentimental, o sea, eran una gente que no sabía juzgar, como todo el mundo. La frialdad y capacidad de juicio no la tiene el sexo femenino y, por lo tanto, no pueden ocupar las magistraturas porque se dejarán influir. En este momento, el 60% de los jueces son juezas y lo hacen medianamente bien o medianamente mal. Yo tiendo a creer que lo hacen bien, aunque normalmente los que salen en los periódicos son los que lo hacen mal. Pero piensen, a veces también la lectura sistemática del periódico nos da una impresión más pesimista. La gente que normalmente lo hace bien no sale todos los días, salen las excepciones. Entonces, ha cambiado mucho, pero esta incapacidad era una cosa, digamos, corriente con la que se contaba. Revertir semejante cosa ha sido una labor como de argumentación sistemática, de cambio político dentro del marco de la democracia. Dentro del marco de la democracia, dentro del marco de la democracia. Lo puedo decir 30 veces para que quede claro. Cada vez que la democracia está en crisis o que el sistema político tiene desafección ciudadana, es decir, la gente empieza a pensar que después de todo, ¿para qué sirve? Si no le soluciona lo suyo, cada vez que eso ocurre, los derechos de las mujeres retroceden. Los derechos de las mujeres solo están garantizados allí donde la democracia sea firme, sea abierta, la sociedad sea medianamente rica y no haya particulares quebraderos de cabeza en el horizonte. Esos son los grandes periodos de avance. Cuando cualquiera de estas cosas se interrumpe, entramos en una etapa distinta donde lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no haya retrocesos. Porque lo primero que retrocede cuando una sociedad retrocede son los derechos de las mujeres. Son las posiciones de las mujeres, son los trabajos de las mujeres, son los sueldos de las mujeres, son las coberturas sociales de las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la línea de no consolidación. Cuando las cosas se ponen muy feas, y hay momentos en que las cosas se ponen muy feas, la gente tiende a recuperar los papeles tradicionales porque nadie los ha olvidado del todo y se sabe dónde quedan y tiende a ir a ocupar, digamos, esos huecos de refugio tradicional, meterse allí. Y eso significa dejar al descubierto el terreno ganado en tiempos más dulces, en tiempos más suaves que aquellos que se enfrenten. Y estamos en uno de esos periodos. Estamos en una grandísima crisis que empieza siendo una crisis financiera, si recuerdan, en el 8, pero ya estamos en el 14, o sea, llevamos 6 años de esto, donde lo que vemos es un efecto particular del tiempo económico global, afectando a nuestras sociedades. No se pueden tener lo que se llaman los gigantes emergentes asiáticos y creer que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en las sociedades industriales oeste como las nuestras. Tiene bastante que ver. ¿Y qué estamos perdiendo? Pues obviamente capacidad de empleo, estamos perdiendo sueldo. Si se lo resumo les va a parecer muy triste, pero desde mi punto de vista lo que nos está ocurriendo es un poco triste porque es sucesivos gobiernos, no voy a señalar, nos están bajando los sueldos, subiendo los impuestos, quitando coberturas sociales. Todo esto es una masa dineraria que se la están dando a los bancos, los cuales no nos están dando crédito. ¿Ustedes creen que a partir de ahí la economía se reactiva? Yo no tengo tanta fe. O sea, la receta me parece que es para no tener demasiada fe en ella. Es muy difícil, además, en un momento en que toda una escuela económica, digamos la escuela del hay que competir al precio que el mercado ponga al salario, juega en un universo internacional en el cual el precio del salario está puesto en Asia en 120 € al mes. El panorama es muy malo.
¿Cómo han de defenderse las democracias? Porque lo primero que va a suceder es que la ciudadanía empezará a tener desafección hacia el sistema político. ¿De qué sirve la política si no es capaz de manejar esta situación? ¿Para qué sirve esto? Entonces se empieza a pensar, se empieza a hablar de la casta política, la gente que se dedica a la política como una gente muy privilegiada y probablemente sin vergüenza, comienza a establecerse la desafección y la ciudadanía va por un lado y la política parece ir por otro. ¿En qué se nota la desafección? En el sistemático no acudir a las citas electorales de muchísima gente. Por ejemplo, cuando la gente empieza a votar por debajo del 60% del censo. La desafección puede ir en aumento. ¿Qué se produce cuando hay desafección? Pues si tienes desafección y además pérdida de derechos, lo que más probablemente pueda ocurrir es que surja un populismo por el medio. Es decir, que en el espectro político se levante alguien que diga yo tengo la solución, esto lo arreglo yo. A mí no hay cosa que más miedo me dé que esa gente que ante un problema muy complejo me dice que lo arregla. Yo casi prefiero que se queden en su casa y ver si entre todos lo arreglamos así poco a poco y de otra manera. Porque los arregladores generales de todo, por inspiración que les entró, son una gente que acaba muy mal. Les decía antes, la democracia se ha sentado al precio de 2 guerras mundiales. No ha sido precisamente barata. A veces, desde mundos que no son el nuestro, piensan que nuestras características es que somos étnicamente así, nacimos étnicamente demócratas. No, la democracia no se trae de serie. Es un sistema político dificilísimo de soportar, caro y que necesita un gran aporte de pensamiento, de novedad y de voluntad constantemente. Si eso no le está siendo introducido, que es el combustible con el que funciona, entonces quiebra. Y si quiebra, entonces hay muy poco que contar para casi nadie. Y desde luego, para la ciudadanía de las mujeres, absolutamente nada. Nuestra capacidad realmente de aguantar lo que tenemos depende de una democracia vigorosa. Luego, las mujeres estamos especialmente interesadas en que la democracia sea amada por la gente y la única manera de hacerlo es ponerla en práctica. Cuando Clara Campoamor defendía los derechos políticos de las mujeres en el Parlamento, en la Comisión primero y en los plenos, en el año 31, había gente que decía las mujeres no quieren tener derechos políticos. Yo le he preguntado en particular a mi sobrina, a mi no sé quién, y les da igual. Dice, para acostumbrarse a la libertad hay que caminar en ella, decía. Hay que caminar en la libertad para amar la libertad. Y realmente el primer deber de cada mujer que tiene esa oportunidad es amar su libertad sobre todas las cosas y tenerla en mucho. Primero, porque grandes partes de esa libertad que tenemos nos las han conseguido otras y otros, a quienes tenemos que estar sumamente agradecidos. Y no podemos nunca delegar nuestra libertad, no es del todo nuestra. Nos dieron buena parte de ella. Y es un tipo particular de tesoro, porque tenemos la obligación de hacerlo heredar mayor que nos lo dieron siempre. Siempre un poco mayor que nos lo dieron, siempre un poco mejor que nos lo dieron, incluso en tiempos turbulentos, y estos son tiempos turbulentos. Como sé que Marina detrás de mí hablará de los bienes que están en riesgo, yo solo termino con una cita, porque la ha hecho mi querida introductora al tren de la libertad. Sí, en efecto, yo últimamente cuando me preguntan, ¿y usted a qué se dedica? Digo, yo monto trenes, porque, hombre, yo espero que con el tiempo en Renfe, dentro de unos años, nos den un pasaje honorífico o algo así, porque a mí me parece una gran iniciativa. Verán, tenemos un gobierno en España en este momento que dice que tienes que sacrificar parte de nuestras coberturas económicas porque la situación de crisis lo pide y pide moderar el gasto. Y yo creo que la ciudadanía toda es bastante prudente siempre, y cuando alguien le dice hay que moderar el gasto, pues piensa que lo dice de verdad, lo dice por algo, y esa apelación casi siempre la gente encuentra que tiene respuesta, dice, pues será verdad. O nos dicen, es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Te están haciendo todo el rato la metáfora de la familia.
que no es exactamente un Estado, una familia, son otra cosa, pero bueno, dices, bueno, sí, quizá hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Hay un aeropuerto en Castellón sin aviones y cosas así. Esto es posible que después de todo sea vivir por encima de nuestras propias posibilidades. Yo no me he gastado más de lo que me daban, pero bueno, es más, me decían que sí, que me lo gastara, porque si no, no funcionaba esto, pero yo más bien moderaba. Bueno, vamos a suponer que sea verdad. Dice, habéis vivido tan por encima de vuestras posibilidades que tenéis una ley de aborto en plazo de 14 semanas, os la vamos a quitar. Hay un momento que tiene que ver lo uno con lo otro. Porque por encima de mis libertades yo no he vivido, ni quiero que viva nadie por debajo de las que merece y tiene derecho a tener. Y una cosa es entender, a veces, y donde sea comprensible, que también hay que someterlo a debate si llega el caso y a estudio, que en efecto el estado de bienestar tenga tramos en los cuales su mantenimiento es económicamente complicado. ¿Pero en qué complica la economía el aborto en plazo? ¿Dónde está la razón económica del aborto en plazo? ¿Qué situación económica rompe? No, simplemente asegura la libertad de las mujeres. ¿De qué? De seguir adelante una gestación o no. ¿Por qué hay que interrumpir esa libertad? Por ninguna buena razón de gobierno económico. Y entonces, ante tal cosa, evidentemente hay que montar trenes. Se montan trenes y fue maravilloso, ¿no?, salir de los riscosos montes. Y entonces en el primer pueblo había un alcalde con los concejales, nos saludó y dijimos, vamos bien, ha salido el alcalde. Fuimos pasando el enorme puerto, bajamos y en cuanto llegamos a la primera ciudad, a una distancia de 2 andenes, había una gente con una pancartilla que ponía apoyamos fuertemente el asunto. Y estaban a distancia de 2 andenes porque no los habían dejado pasar para que no intimáramos. Pero eran ya como 20 o 30 y dijimos, esto va bien. Y en la siguiente eran 200 y llenaban ya todo el andén. Pero claro, cuando llegamos a Valladolid y se oía un rumor allí fuera espantoso, y yo miré para mis comadres y dije, bueno, aquí pueden estar las fuerzas de la reacción esperándonos. Se oían unos pitidos, una cosa terrible, pero con todo el valor hay que bajar igual, porque tenemos razón y se acabó, la razón nos avala, bajamos y que va, eran los adherentes, había 3.000 allí. Pero cuando llegamos a Madrid ya había 100.000, 120.000. Por favor, que se lo piensen, porque nos han hecho coger un tren para ir a decirles que el derecho a seguir o no una gestación es una decisión que tiene que tomar la persona que la tiene, no otra persona por ella, de ninguna manera. Y que es un derecho al que no vamos a renunciar. Y si hace falta, haremos un tren. Y si no se guardan eso, haremos otro. Y todos los que sean necesarios, hasta que nos den la tarjeta esa de honor de Renfe. Porque haremos todos los que sean necesarios. ¿De dónde nos viene, además, este convencimiento de la gran tercera ola del feminismo? La primera consiguió que la sujeción de las mujeres no fuera entendida como natural, sino como una sujeción política que debía de ser interrumpida. La segunda consiguió todos los derechos educativos, los derechos civiles y los derechos políticos. Y la tercera ha conseguido los derechos sexuales y reproductivos y la idea de paridad. O sea, que las mujeres con mérito suficiente estén en todos los lugares relevantes a la mitad, porque la mitad somos. Esa es nuestra agenda a día de hoy. Y todas y cada una de nosotras hemos de ser activistas de esa agenda, porque esa agenda es lo que ha mejorado el modo de vivir en nuestras sociedades y lo que ha hecho real la democracia. No estamos aquí por casualidad. Somos hijas de la democracia, ciertamente, pero somos también sus pilares más fuertes. Y esto era lo que yo les quería recordar en la mañana de hoy y les doy las gracias por su atención.
Amelia estaba un poco preocupada porque dice, siento que me he pasado un poco de la hora, pero yo creo que hemos estado todas encantadas escuchándole. Bueno, a las 12 está previsto un descanso, según habéis podido ver en el programa. Entonces yo os pediría que aprovechemos el tiempo que nos queda pues para formularle a Amelia aquellas preguntas, cuestiones, reflexiones que os puedan surgir. Yo creo que es una oportunidad excepcional poder contar con ella y, sin más, invitaros a que hagáis aquellas preguntas, cuestiones, reflexiones que os puedan surgir. Gracias. Buenos días. Buenos días. Yo la oí hace como 3 o 4 semanas por la radio hablando de la asignatura de filosofía, de cómo la estaban apartando de los planes de estudio. ¿Cómo se puede volver, por favor, a las humanidades, a que en el bachillerato nos enseñen a pensar, nos enseñen a discurrir, a descubrir nuestros derechos, a ser humanos, personas que piensan, sapiens? Si también a través del feminismo se puede llegar a exigir que no todo sea técnica, sino que nos ayuden a pensar. Yo agradezco mucho esta intervención suya porque a veces por necesidades del guión, y cuando hablo del guión público-político en el cual el feminismo se inscribe, el feminismo parece que tiene que acotar sus causas a aquellas que tengan que ver directamente con lo que les ocurre a las mujeres, ¿no? Pero el feminismo es mucho más amplio que esto, puesto que es realmente una manera especialmente radical de tomarse en serio la democracia. Y en este sentido, yo estoy tan preocupada como usted por el enorme retroceso de las humanidades en nuestro mundo. Y estoy muy preocupada porque las humanidades son las únicas disciplinas o saberes que dan razón de los cambios que nuestro mundo ha experimentado y que permiten fabricar un horizonte de futuro de hacia dónde vamos, qué es mejor que otra cosa y por qué. Es decir, permiten la razonabilidad política, no como mera instrumentación técnica, sino como el planteamiento de fines. Y ciertamente las humanidades están en horas muy bajas. Están en horas muy bajas. En nuestro país, bueno, entre otras cosas, porque tenemos una ley que todavía no está vigente, pero que intentará estarlo por fases, en las cuales la filosofía desaparece de los planes de estudio, se la deja colgada allí en 2 o 3 sitios, pero, por ejemplo, como historia del pensamiento desaparece. Y se mantienen algunas otras humanidades que no vienen mucho al caso, con todo mi respeto también, pero ¿qué sentido tiene que alguien pueda acabar una formación